Hola, hola, ¿cómo va? ¿Cómo Hola, estás? Daniel. ¿Cómo están? Qué gusto verlos. Bueno, hace casi un año que estábamos separados, pero bueno, una nueva oportunidad de llegar a Córdoba por ahora de esta manera. Claro. Lamentablemente, uno quisiera siempre estar más por allá, pero bueno, celebro que tengamos este encuentro y este café. Claro, la tecnología ha permitido encuentros más en esta época, Afortunadamente. ¿no? Vos sabés que no sé si empezar bien porque te dije, hola, ¿cómo va? Y ya estoy empobreciendo el lenguaje. ¿Pero está aceptado? No, está muy bien, ¿sabes? Mira, el lenguaje lo que tiene, la gran ventaja que tiene el lenguaje es que vos vas a lograr con pocas palabras decir algo que el resto va a entender muy bien. Ajá. Es decir, nosotros tenemos códigos de conversación. Y entonces, cuando entre nosotros, hablando entre nosotros, nos decimos cómo va, nos entendemos perfectamente. No necesitamos hacer una frase más larga. Ahora, si viniera algún extranjero, tal vez me sorprendería diciendo qué quiere decir este resumen, estas dos palabras. Así que de eso se trata justamente el lenguaje, de encontrar elementos que para grupos, en este caso de argentinos, pero también puede ser grupos de bomberos, grupos de jugadores de rugby, grupos de médicos, lenguajes propios que ellos manejan de una manera tan particular que tal vez los demás quedamos un poco más afuera. Claro. Por ejemplo, en Argentina decimos, esta es una charla con buena onda, ¿no? Es una frase que algún origen tiene, ¿no? O, quédate piola, Daniel. ¿Cuántas frases como esa tenemos en nuestra historia que de algún lado aparecieron? Exacto. Y vos sabés que a veces las frases nos suenan argentinas, sí, y tal vez no lo son tanto. Ajá. Bueno, en el caso de las dos que mencionaste vos, la realidad es que buena onda ya se usó un poquito en España, pero se instaló definitivamente en la Argentina. Ajá. Y tenía que ver con la aparición de la radio, con las ondas hertzianas, claro, digamos, y con la buena comunicación, la buena onda que existía entre dos personas. Hoy diríamos que tendríamos buen wifi en todo caso, pero de ahí surge la buena onda. En cambio, piola ya es absolutamente nuestra, esa es nuestra, la decimos en alguna parte del mundo. No nos entienden. Y no sabrían que no tiene que ver ahí, Gerardo, tiene en el lenguaje del lunfardo. Claro. Cuando alguien tenía el prontuario en el mundo de los ladrones, se decía, el prontuario limpio es que no tenía ingresos a la policía, que no tenía un prontuario escrito en la policía con sus nombres y sus fechorías. Bueno, tenía el prontuario limpio, y de allí justamente surge de limpio, dicho del berre, piolín. Claro. El prontuario piolín, y el que tenía el prontuario piolín era el piola. Ahora, Daniel, si uno quisiera emperifollar el lenguaje de uno, la recomendación sería, además de leer más, ¿cuál otra? Bueno, en realidad lo que tenés que... las alternativas que vos manejás para mejorar tu lenguaje o para tratar de conocerlo con más profundidad es precisamente acudir a las cartas, a la correspondencia, a los diarios de otras épocas. Ajá. Y allí te das cuenta de que todo tiene un sentido tal vez distinto y que termina de explicar un poco mejor de qué estamos hablando, por supuesto. Daniel, y cuando repasas, por ejemplo, correspondencia histórica de nuestros próceres, de siglos atrás, de décadas atrás, ¿aparecen este tipo de términos, algunos de estos términos que después se han convertido en el lenguaje lunfardo de Argentina? ¿O ha sido siempre correspondencia formal en aquella época? No, justamente la gran ventaja que tenés en la correspondencia es que el trato ya deja de tener esa formalidad tan habitual. Y entonces podés leer a nuestros hombres a veces con alguna palabrota, a veces con alguna palabra que no figura en los documentos. Mira, una época, San Martín preparándose con el ejército para cruzar los Andes en una fiesta en Mendoza, le pidió a uno de sus oficiales, por favor, tráigame una cotorrona para bailar.
para bailar un minué, tráigame una cotorrona. A Olazábal le pidió a Olazábal. Y Olazábal entendió perfectamente a qué se refería. Cotorrona era las mujeres más grandes, las que se ponían en un rincón y se dedicaban a hablar. Ok, ya sé de qué se trata. ¿Serían las actuales chismosas o víboras, una cosa así? Claro, las chismosas estaban en un costado conversando. Bueno, a eso se le decía en esa época cotorrona. Claro, nosotros hoy lo podemos llegar a leer en una carta de aquella época y lo entendemos muy bien. Pero en aquella época lo entendía todo muy bien. Ahora, ojo, Olazábal no lo entendió tan bien porque le trajo una chica de 15 años que se llamaba Laurencita Ferrari. San Martín bailó con Laurencita y después lo llamó Olazábal y le dijo: dígame, Olazábal, le pedí que me traiga una cotorrona y me traiga Laurencita, amiga, hija de un gran amigo de él. Y dice: ¿cómo va a estar usted bailando con un vejestorio, mi general? Vejestorio, fíjate. Vejestorio, mira, de esa época. La palabra que se usa en 1817. Bueno, ¿cómo va a estar bailando un vejestorio? ¿Cómo termina el cuento? Bueno, Olazábal se casó con Laurencita Ferrari. ¿Y había alguna correspondencia media encendida que incluyera malas palabras en esa época? No llegaba tanto, ¿no? Porque las malas palabras como las describió Roberto Fontana Rosa en su momento, en aquella charla tan recordada. Sí. Las palabrotas en la correspondencia muy íntima solían aparecer, y también lo que podríamos denominar hoy un lenguaje un poco hot, ¿no? Eso de en algún texto decir alguna palabra un poco subida de tono, tratando de incentivar así cierto tipo de seducción. Eso era también habitual. Bueno, pregúntenle si no a la mujer de Sarmiento, ¿no? Que justamente interceptó una correspondencia, unas palabras poco delicadas en su relación con Aurelia Vélez Arfield, ¿no? Mirá de lo que nos estamos enterando. Bueno, acabas de publicarse un poquito nada más de tiempo un libro sobre Belgrano y a lo mejor costados pocos conocidos, y que a mí me fascinó después de saber que tenía una relación íntima con la moda y que marcó un antes y un después. Te digo que voy en busca de ese libro. Así que era un tipo coqueto y esto, más allá de la apariencia, tenía también un trasfondo interesante. Sí, desde ya, y terminó, digamos, su coquetería, su forma de vestirse, su forma de arreglarse, está mencionada en cartas de algunos de sus compañeros de armas. Porque él le tocó ir en 1815 a Londres, ¿no? Y viajó con Rivadavia. Y allí en Londres estaba el dandismo. El dandismo era lo que hoy llamaríamos el metrosexual, ¿no? El dandismo eran hombres que se cuidaban mucho, cómo se vestían, perfumados, con peinados particulares. Y ahí Belgrano adoptó el dandismo de la misma manera que Rivadavia también. Claro. Y entonces el famoso cuadro que nosotros decimos las calzas de Belgrano, que en realidad está teniendo unos pantalones muy a la moda, pantalones bridge de montar, porque el dandismo en general se vestían como para si estuvieran que montar, ¿no? Como si fueran jinetes. Y en muchos casos no andaban a caballo. Mirá. No importa, uno tenía que estar vestido así, de esa manera. Había que estar a la moda. Había que estar a la moda, y cuando posó para el famoso cuadro que conocemos, era un clásico dandy de Londres, y cuando regresó a comienzos de 1816 llamó mucho la atención por todo eso de usar colonias, de vestirse tan elegante, cuando acá todavía no habíamos adoptado unas modas tan... Faltaba bastante. Daniel, para cerrar, Belgrano, la historia de las palabras que has publicado, ¿cómo es concretamente el título de esos dos libros para recomendarle a la gente que seguramente se han quedado prendidas con todo esto que nos estás contando? Bueno, la biografía de Belgrano se llama Belgrano, el gran patriota argentino. Bien. Es un libro que me emocionó escribir. Hay momentos en que uno realmente se le estruja un poco el corazón viendo las situaciones y los momentos que vivió. Hace 2 días tuvimos la batalla de Tacuarí. Miren, les recomiendo que lean lo que hizo Belgrano en la batalla de Tacuarí, porque yo no entiendo cómo no se hizo una película solo con la batalla de Tacuarí. El otro libro, El apasionante origen de las palabras, que vos sabés que
comentario mayor que recibo es que es apasionante. O sea, yo dije, para mí es apasionante el mundo Realmente. de las palabras. Bueno, aparentemente para los que lo leen es apasionante conocer todas esas pequeñas historias que se esconden detrás de las frases que usamos siempre, de las palabras, etc. Bueno, y es apasionante también charlar con vos, ¿eh? Lamentablemente el tiempo es tirano, en tele lo conocerás, así que bueno, nos estamos despidiendo. Nos encantó esta charla, Daniel, y que sea con mucha suerte y puedas cruzar el charco, así hay contacto presencial nuevamente cuando se pueda, ¿eh? Un abrazo. Bueno, dale, les agradezco muchísimo a ustedes, les mando un gran abrazo, un placer tomarme un cafecito Ahí está. en un día como hoy con ustedes dos. Hasta muy pronto. Dale, gracias Daniel, un abrazo grande. Muchas gracias. Daniel Balmaceda para cerrar esta linda charla y esta edición de Telefe Noticias. Chau, hasta mañana. Chau.